Un gusto saludarles. Este día estaremos abordando el tema del Salvador en la década de 1970. Tenemos las preguntas de escucha activa, las cuales usted tendrá que resolver en su cuaderno al finalizar esta clase. La primera pregunta tiene que ver con que usted identifique cuál fue el cambio más significativo entre la década de 1960 y 1970. También en la pregunta número 2, que identifique las tres características de la década. En la pregunta número 3, que identifique cuáles fueron los tres actores sociales claves de la época y finalmente que escriba cuáles fueron las tres causas de la vinculación de la Iglesia Católica con la organización campesina. La diapositiva que están viendo es de un poema que se llama La violencia aquí, que fue escrita por uno de los poetas más famosos del Salvador, que es Roque Dalton. La he puesto porque quiero que vean cómo la idea de la guerra era una idea que estaba en la mente de muchas personas en esta década de 1970, porque no veían otra solución más al problema, de modo que hasta los mismos poetas comenzaron a idealizarla. Si usted lo lee, se va a dar cuenta de cómo el poeta lo hace. Él dice, en El Salvador la violencia no será solamente partera de la historia, será también la madre del niño pueblo, sin la cual el niño pueblo seguirá siendo un inocente apuñalado por ladrones condecorados, sofocado por la inmensidad de la basura. Posteriormente, este poeta, después que escribió su poema, moriría eh, fusilado por sus antiguos colegas y pues nos damos cuenta de que tenía mucha razón, porque prácticamente 1970 es una época bisagra, como le han llamado, en la cual cierra un capítulo de la historia de El Salvador que se ve caracterizado por una, digamos, aparente representación democrática, una apertura democrática, pero de pronto todos los caminos hacia la búsqueda de un país mejor se van cerrando. Podríamos decir entonces que el cambio más significativo en el aspecto político que se vivió en la década de 1970, si lo comparamos con 1960, es el cierre de los canales de participación política que se habían abierto con, con aquel decreto de la Asamblea Legislativa de 1963. Ahora hablemos acerca de las tres características que marcaron el rumbo del Salvador en la década de 1970. La primera fue el fraude electoral, la segunda fue la represión política y la tercera característica del Salvador de esa década fue la proliferación de grupos clandestinos. A continuación, veamos en qué consistió cada uno de ellos para que nos formemos una mejor idea. En cuanto al fraude electoral, quizás los dos fraudes más reconocidos fueron el de 1972 y el de febrero de 1977, en los cuales hubieron serios señalamientos de fraude electoral. Las elecciones populares para presidente de la República no fueron transparentes y carecieron de la representatividad que les eran requeridas en la sociedad. En 1972, el candidato de la coalición con la Unión Nacional Opositora, que era el ingeniero José Napoleón Duarte, fue declarado virtualmente ganador, pero en el momento del conteo de los votos aparecieron personas no acreditadas en el proceso que declararon como ganador al militar Arturo Armando Molina. Y esto comenzó a crear malestar e indignación entre la población, que prácticamente había sido burlada. Esto fue en el 72. En 1977 le vuelven a arrebatar el triunfo al señor Napoleón Duarte y es declarado como ganador el otro militar, que era el general Carlos Humberto Romero, quien toma como primera medida la disolución de los grupos de protesta y la represión eh, cada vez más dura contra los opositores políticos. El 20 de febrero de 1977 se desarrollaron elecciones presidenciales en El Salvador y la Unión Nacional Opositora
obtuvo una aplastante derrota sobre el partido oficial, que era el PCN. Este triunfo le fue arrebatado, como les mencioné, por segunda vez consecutiva al ingeniero José Napoleón Duarte, ya que en 1972 la oligarquía, o sea, ese grupo pequeño que gobernaba y los militares, tampoco habían reconocido el triunfo de la oposición. Podríamos decir que ese 28 de febrero del 77 tuvo un doble significado, porque por una parte hubo una organización política de masas que retomó esa fecha para su nombre, y así surge un grupo clandestino llamado las Ligas Populares 28 de febrero. Y otra porque ese día, el 28 de febrero del 77, cientos, si no digamos miles de personas fueron masacradas por fuerzas de la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda. Y por supuesto el Ejército, quien para ese entonces todavía no participaba abiertamente en la represión contra el pueblo. Así entonces, en señal de protesta, unas 60.000 personas se congregaron la noche del 27 de febrero en el Parque de Libertad para protestar masivamente contra ese fraude electoral, en el cual, pues, como sabemos, un proceso muy poco transparente, se había declarado como ganador de los comicios el señor Carlos Humberto Romero. Hablemos un poco acerca de la represión. La represión significa detener, o sea, reprimir, detener un movimiento político. La sociedad salvadoreña de la década de los 70 no solamente estuvo marcada por el fraude electoral, sino también por la represión, producto de aquellos años atrás, si recordamos, del militarismo. Cualquier persona que fuera, pareciera o fuera pariente con los insurgentes era perseguido y desaparecido. Ser estudiante universitario era motivo de hostigamiento por parte de la Policía de Hacienda, el Ejército y la Guardia Nacional. Muchas poblaciones fueron prácticamente arrasadas con la excusa de que ellos estaban vinculados con estos grupos clandestinos, insurgentes. Los medios de comunicación estaban limitados solamente a decir lo que el gobierno les permitía. Había instituciones como por ejemplo la Nunciatura Apostólica que fueron objeto de innumerables atentados. En ese contexto, la Catedral Metropolitana se vino a convertir como un símbolo porque fue tomada varias veces por quienes se sentían amenazados por este régimen represivo. Les he puesto por ahí las fotos de la Iglesia del Rosario, que está enfrente del Parque Libertad, y las fotos de varios de los cadáveres que fueron eh, reunidos frente a la iglesia, porque, como les mencioné, había ocurrido una masacre en el cierre de campaña de la Unión Nacional Opositora, que era la que le habían hecho el fraude electoral. Y esa unión con el Partido Demócrata Cristiano, pues se habían reunido en el Parque Libertad, los masacraron, y pues los que lograron huir se encerraron en la iglesia del Rosario. El ejército entró a la iglesia del Rosario, mató a un montón de gente y cerraron las puertas de la iglesia. Los que quedaron vivos adentro de la iglesia tuvieron que abrir un hoyo adentro de la iglesia y sepultar ahí los cadáveres porque no los dejaron sacarlos. El ejército no los dejó sacarlos. Cuando se visita esa iglesia, se puede observar que hay una placa en el piso donde se señala el lugar donde fueron enterrados muchos cuerpos de las personas que habían sido encerradas en la iglesia. Así pues, el descontento popular era prácticamente insostenible. Se cerraron muchos espacios de participación democrática, había falta de libertad de expresión, una persecución política a quienes dijeran cosas en contra del gobierno. Podríamos decir que la represión había rebasado sus límites. Durante la década de 1970, hubieron tres actores sociales claves
que nos dan la pauta para entender lo que pasó eh, en el ámbito social. Uno de ellos era el ejército, el otro fue la iglesia y el otro fue la guerrilla misma. En relación al ejército, pues, podríamos decir que eh, era algo a lo que El Salvador estaba acostumbrado porque desde 1931 el Estado pues se había militarizado y el ejército se había convertido como un grupo social más poderoso y temido. Había ido en constante crecimiento, como vemos. Hasta 1970 habían unos 12.000 efectivos, pero al 79 habían ya 16, más de 16.000 efectivos, además de otros batallones regulares que el ejército tenía. Quizás los más famosos eran el BIRI, que era el batallón de infantería de reacción inmediata, el batallón Atracat, el batallón General Manuel José Arce, el batallón Ramón Belloso, el batallón Atonal y el batallón Eusebio Bracamonte. Al final de la guerra, estos grupos sumaban quizás más de 35.000 efectivos. Pero aparte del ejército, el Estado creó grupos paramilitares conocidos como los Escuadrones de la Muerte, que estaban conformados por miembros de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional. Estos grupos, digamos, eran grupos de extrema derecha que estaban conformados por no solamente por policías, sino también por militares, pero que no usaban uniforme, sino que se vestían como civiles y que comenzaron a ejecutar acciones en contra de los opositores políticos o sospechosos de ser opositores al gobierno. Hoy hablemos un poco de la guerrilla. Hacia 1970, las organizaciones revolucionarias estaban organizadas en 5 bloques más importantes. Por un lado tenemos al Frente Popular de Liberación, las Fuerzas Populares de Liberación, que crean el Bloque Popular Revolucionario o BPR. Podríamos decir que este grupo fue muy numeroso y aglutinó varios de otros grupos. Tenían como líderes a Salvador Sánchez Serén y a otro líder que se llamaba Salvador Cayetano Carpio. Ustedes se recordarán, Sánchez Serén fue presidente de El Salvador. Luego tenemos el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, cuyo líder era Joaquín Villalobos, un famoso pensador, filósofo. Actualmente todavía vive, da clases en Oxford, en Inglaterra. Estos operaban más que todo en el oriente del país y estaba compuesto por unos, digamos, 4.000 hombres armados. Luego tenemos el ERP, que se desprende del Grupo Armado de la Resistencia Nacional, cuyo líder fue Eduardo Sancho. De la fusión del Partido Comunista nace la UDN o la Unión Democrática Nacionalista, que tuvo 2 líderes claves. Uno de ellos fue Jorge Chafik Handal, que vemos ahí en la foto a mi izquierda, que vivió prácticamente en la clandestinidad, y a la derecha tenemos a Dagoberto Gutiérrez, cuyo seudónimo era el comandante Logan. Estos fueron pues los que dirigían estos grupos. Y finalmente tenemos el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que desarrolla uno de los movimientos populares más importantes, ¿verdad? También en el país, que estaba compuesto por su fundador, el doctor Fabio Castillo, y tenía como líderes a Francisco Jovel y Marta Valladares. Estos grupos se conocen así pues como los 5 brazos armados, que posteriormente se van a aglutinar, se van a reunir para conformar lo que hacia 1980 sería el FMLN o Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Vaya, hoy hablemos de la iglesia. Históricamente la iglesia había, desde la colonia, desde la época colonial, había sido un aliado del poder político y del poder económico. Nunca se había dado la tarea de denunciar atropellos cometidos contra los pobres, pero desde la mitad, digamos, desde la segunda mitad del siglo XX, la iglesia da un giro para beneficio de los pobres, ya que hacia 1970 eh, se abraza la iglesia la doctrina una doctrina social contenida en el Concilio Vaticano II,
y en la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968. Así entonces la iglesia es despertada a una realidad abrumadora de la pobreza y entonces llega a entender que su papel no está al lado de los ricos y poderosos, sino al lado de los pobres y de los excluidos. Uno de los primeros en identificarse con este nuevo papel más comprometido de la Iglesia Católica fue el padre Rutilio Grande, que vemos ahí en la imagen, quien empezó a hablar sobre la conciencia del pueblo y la necesidad de la liberación. Que claro, a él se unieron muchos más, entre ellos, por supuesto, podemos mencionar a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, al padre Octavio Ortiz Luna y al padre Ignacio Díaz Curía, que sistemáticamente pues, fueron asesinados por el ejército. Este nuevo papel a favor de los pobres no fue bien recibido por el poder dominante, quien entendió erróneamente que el rol de la iglesia era un apoyo abierto a las acciones de los grupos subversivos o grupos de izquierda. Y entonces la iglesia comenzó a, digamos, a ser perseguida y a pagar ese precio de acompañar al pueblo. Y así muchos sacerdotes, catequistas, etcétera, fueron perseguidos y asesinados. Quizás uno de los asesinatos más relevantes fue el del padre Rutilio Grande, que podríamos decir que fue la gota que derramó el vaso y que precipitó el camino hacia una gran serie de acciones sociales por parte de estos grupos. Pero viéndolo desde el punto de vista de la realidad, la Iglesia Católica no estaba vinculada con las estrategias político-militares de las organizaciones izquierdistas. Más bien, el cambio que tuvo la Iglesia obedecía, como les mencioné, a entender ese papel con los pobres. Entonces, con el cambio que sufre la Iglesia Católica a partir de la teología de la liberación, se presenta el, el reconocimiento de la realidad que vive nuestro país, en especial la población en las zonas rurales. Podríamos decir que esa fue la primera causa de la vinculación de la Iglesia Católica con la organización campesina. Es decir, que a partir de la teología de la liberación se reconoce la realidad que vive el país. Otra segunda causa del por qué podríamos decir que la Iglesia Católica se vinculó a la causa campesina fue que muchos miembros del clero se vuelven más que nunca conscientes de la situación de injusticia y de la violencia eh, institucionalizada que viola sistemáticamente los derechos de las personas. Y otra causa que vinculó a la iglesia con la organización campesina fue que las comunidades rurales donde se inicia el trabajo pastoral comienzan a ver en la enseñanza del Evangelio como las bases para fomentar la concientización de las personas sobre la situación de injusticia y desigualdad a la que estaban siendo sometidas los pueblos por parte del Estado salvadoreño.